Las novelas son historias o relatos contados de diferentes tipos de géneros. Hoy te voy a explicar el tipo de novelas de viaje o aventura. Las novelas de viaje o aventura son un género literario que narran los viajes, el misterio y el riesgo que vive un protagonista en una travesía. Los argumentos de este tipo de novela resaltan el riesgo, la sorpresa y el misterio. La presencia del protagonista es la presencia de un héroe exaltado, de entretenimiento y muchas acciones físicas destacadas. Las peripecias que vive el protagonista son abundantes. Muchas veces suelen ser de suerte opuesta o de cambios al final de la trama. También refleja lo que es la frecuencia de escenarios exóticos, de lejanos lugares y la experiencia o la trama, que es muy importante en el aspecto psicológico de los personajes. ¿Cuáles son las características de las novelas de viaje o aventura? Primero, narran hechos sorprendentes, de riesgos y misterio. Segundo, suelen tener como protagonista a un héroe. Tercero, su trama es entretenida. Cuarto, suelen tener finales felices. Quinto, la acción ocurre en un lugar extraño, exótico, fantasioso y también con inventos muy llamativos que atraen al lector. Y por último tenemos la abundancia de acciones fictiosas. También están los hechos que tienen un orden cronológico dentro de sus características y de este modo son narrados. Es frecuente encontrar uno o varios antagonistas en las novelas de viaje. También presentan descripciones que narran los ambientes y los personajes. Es una narrativa sencilla y también puede presentarse en combinación al género policial. La ciencia ficción y la fantasía son los aspectos más utilizados dentro de la historia. Dentro de su estructura, la novela de viaje tienen como principal parte el inicio o presentación, luego está la complicación o el nudo y por último tenemos el final o desenlace. En el inicio comienza el relato explicando la presentación de los personajes, donde detalla sus características y el comienzo de la trama. En el nudo o con problema complicación, los personajes son conducidos a varias situaciones complejas donde amenazan la vida de esto y también produce satisfacción o insatisfacción de sus deseos. En el desenlace es la condición final de los conflictos y cómo se resuelven esto a través de la historia. Los personajes en esta parte también ponen un balance en su situación y en el punto en que se encuentran después del nudo. Los elementos a utilizar en una novela de viaje o aventura son el narrador, los personajes, el lugar, el tiempo, la trama, el contexto, el ambiente físico, el ambiente psicológico, el ambiente social, el uso de diálogos, descripciones y el empleo de figuras literarias. Los orígenes de las novelas antiguas, dentro de esta tenemos la obra, la Odisea, la Ilíada, que son del escritor Homero. También en la Edad Media tenemos los libros de caballería, donde se destaca el libro del Caballero Cifar o Amadís de Gaula y el Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. En 1699 están las novelas de aventura o las aventuras de Telémaco de Francois Fenelon, basada en la Odisea, que continúa las aventuras del hijo de Ulises en un libro que tuvo mucho éxito entre los jóvenes de la época. En el 1719 tenemos la primera obra moderna llamada Robinson Crusoe de Daniel Defoe, quien basó su relato en la aventura verídica del marinero Sir Crane, que fue abandonada como castigo en una isla desierta. También están los viajes de Gulliver de Jonathan Swift en 1726. En el siglo XVIII tenemos el último de los Maconis de James Fenimore Cooper en el año 1757. Recuerda que las novelas de aventura o de viaje narran la trama de un personaje o protagonista y cada una de sus hechos y aventuras que éste vive en ese trayecto. Las novelas de viaje expresan ese
esa gran experiencia del personaje y cómo éste termina la historia a través de esa travesía.